señores, aquí estamos y ya estamos en el tramo final de este gobierno de la mañana, de esta Z101, en medio de las informaciones y los últimos ya coletazos que tenemos y efectos de la tormenta, del huracán Fiona, que causó estrago por muchos lugares. Nosotros, yo creo que de alguna manera, a pesar de lo que ocurrió en el este, tuvimos suerte porque pudo haber sido peor. De todas maneras, son 8.300 casas que fueron dañadas. Reconforta el hecho de que se haya activado. Yo creo que hay que reconocerlo, mucho más allá de diferencias, hay que reconocer lo que se ha estado haciendo. Yo creo que nunca antes ha habido una activación tan rápida respecto a estos eventos. El esfuerzo de un número significativo de productores de la región del este, por ejemplo, que fue hecho trizas por el viento, por las lluvias, para el abastecimiento regional, para los establos, para los que descansan una porción de la ganadería, que es la que provee, por ejemplo, de leche a ese propio sector. Es un sector que produce, bastante productor de carnes para los dominicanos, y ese golpe contundente de Fiona nos dejó en estado de mucha vulnerabilidad. Por tanto, yo creo que la concentración de todo, mucho más allá de esa solidaridad que nosotros tenemos, yo vuelvo y lo repito, los dominicanos de manera natural, de esa mano que tenemos que darnos los que estamos más cercanos, y eso sale y fluye, porque eso es lo que somos los dominicanos. También las decisiones y las políticas oficiales, señores, yo creo que se han activado, y la suma de todos esos daños en el sector que ha sido abatido terriblemente, como el sector de la agricultura y por supuesto el sector eléctrico, del que se dice ya han sido recuperados, yo creo que en tiempos récord, en medio de las limitaciones con las que tiene ese mismo sector. Y con los daños, que exacto, fueron de un 90%. Por supuesto, sí, así es, los daños se cuantificaron rápidamente, y que ya el 70% se haya recuperado, eso es algo que nosotros tenemos que obviar. La concentración, por ejemplo, de todos los sectores a acudir, porque había que ver lo dramática de esa señora. Pongámonos en los zapatos de los otros, lo dramáticas de esa familia. Una de las personas que se contabilizan como muerta fue porque llegó a su casa, y cuando esa casita, que fue el esfuerzo de toda su vida, la encontró totalmente destruida, se infartó. ¿Entiendes? Entonces, eso es el drama humano que se vive, y esa es la respuesta oficial que tiene que darse ante esto. Ahora, ciertamente, bueno, así es el paso de Fiona como país, que no somos un país del primer mundo, que somos un país en vías de desarrollo, que somos un país con vulnerabilidades, pues evidentemente que nos desnudó también esa realidad, porque nosotros aquí tenemos muchas casas de maderas, de zinc, gente, animales ahogados debajo de los ríos, construcciones, bienes, negocios. Tenemos mucha pobreza, y eso nosotros no lo podemos negar. El asunto es la respuesta rápida frente a situaciones como esta, la prioridad, que es lo que hay que hacer. Entonces se empieza inmediatamente a ver como que es aprovechar la situación para proyectos de tipo político. No, es un asunto de acudir a esa gente que ciertamente estaban en situaciones y están en situación vulnerable. Es esa presteza con que el gobierno ha puesto la atención al impacto ciclónico sobre, señores, las economías provinciales, que es una señal bastante promisoria de que se trabaja, y debería trabajarse mucho más duro en el campo, y vaya mi crítica, por ejemplo, en el sentido de que nosotros asumamos y asimilemos las experiencias que nos dejan estos eventos de la naturaleza. Ciertamente yo creo que desde las políticas oficiales debemos asumir y asimilar este tipo de situaciones, y que para próximos eventos de los que siempre vamos a ser parte, bueno, pues no nos encuentre con tantas debilidades. Pero en sentido general, para los pequeños propietarios jornaleros que continuamente se han estado inclinando hacia ese surco para hacer parir la tierra, a gentes que tienen que trabajar duro, a muchos pequeños y medianos productores, incluso, que son los que nos proveen a nosotros en nuestros mercados locales, a esa gente había que acudirse rápidamente para mitigar esa realidad. Muchos techos que desaparecieron de las moradas, exponiendo a miles y miles de personas sus pertenencias al sol, y por supuesto sus limitaciones también. Zonas que fueron declaradas en emergencia para la llegada a tiempo del socorro, que para poder restablecer esa normalidad de esos predios de desgracia. Yo creo que eso es algo loable, y yo creo que eso es una responsabilidad que había que asumir, y yo creo que ante la
aparte de los destrozos que se produjeron por este evento dejados por el huracán Fiona, había que acudir y había que concentrarse ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En contrario, tú te puedes imaginar cuáles fueron las críticas que tuviéramos nosotros en este momento, de manera que yo valoro realmente esa rapidez con que se ha acudido y que debe seguir profundizándose para nosotros rescatar a gente que no tienen de otra manera y que sin la ayuda y la mano oficial no tienen forma de que ellos puedan restablecerse y retomar esa normalidad necesaria, entrecomillada, en medio de sus limitaciones. Entonces, es esa ayuda que nosotros, todos los ciudadanos del país, hacemos a través de nuestros funcionarios que están para eso, para canalizarlas, ¿no? Sí, y a propósito de eso, Ivonne, el presidente estará en el día de hoy a las 10 de la mañana en Samaná, otro lugar que fue severamente afectado. Va a estar en Samaná, en el área de Las Galeras, y también va a estar en la parte de Las Terrenas, que fueron impactadas duramente por los vientos de Fiona. Es imposible, señores, que nosotros no veamos las condiciones y las limitaciones en las que ha tocado esta administración. No ha sido poca. Juan, lo decías al principio, y ciertamente nosotros comenzamos con unas economías que ya arrastrábamos con muchas limitaciones, porque aquí se profundizó con la crisis sanitaria, pero nuestra economía venía bastante complicada, como ha ocurrido con muchos países de la región, y a eso entonces nos enfrentamos a esa crisis sanitaria que comenzó con la pasada administración, ¿no? Que los atrapó, los alcanzó, y que entonces se quedó esta administración, y después entonces nos enfrentamos a los efectos de la guerra de Ucrania. Pero nosotros tenemos un país aquí al lado vecino, que querámoslo o no, los efectos de lo que ocurre en Haití nos impacta, y lamentablemente la situación de Haití ha ido de mal en peor, y a República Dominicana también la impacta, y para poner como corolario ya, entonces tenemos los efectos de este huracán Fiona. O sea, son de verdad escenarios muy complicados, muy complejos, que hay que decirle a Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública, que tiene que empezar ya la jornada, pero una jornada inclusive de vacunación. Acuérdense que tenemos ahora infecciones pulmonales, el neumococo, que afecta bastante, con el tema también de la tuberculosis, una población malnutrida por décadas que tiene la República Dominicana, y por supuesto el tema de la prevención, lo educativo, que tienen que iniciarlo desde ahora, porque tenemos el reloj contra el tiempo, porque en 8 días ya tenemos los resurgimientos de los focos de Aedes aegypti, y con esto, por supuesto, la amenaza latente del dengue en sus varias versiones. Terminar entonces ya este comentario mío en la parte final, simplemente hablando y reconociendo, ¿no? Y destacando los esfuerzos, que es el esfuerzo que debe ser de todo, el esfuerzo de un sinnúmero significativo, muy significativo, de la región, que fue totalmente destrozado, señores, destrozado, el hecho de que no haya impactado por aquí. Ahora vemos el Cibao, lo que está ocurriendo en el Cibao también, como consecuencia de las lluvias. Ahí también ha causado muchos destrozos, sobre todo en términos de la agricultura, y vendrán entonces ya los informes. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Bueno, el suministro eficiente comienza precisamente en esas comunidades rurales, en esos pequeños propietarios. Ahí es que descansa mucho la producción, ahí es que descansa lo que nosotros consumimos, y ahí es donde debe descansar el esfuerzo de las autoridades como le corresponde, porque es una obligación y es su responsabilidad, y eso definitivamente yo creo que tenemos que reconocerlo. De nuevo creo que sería bueno volver a hacer el llamado a toda esa gente. No sigan politizando las situaciones y las desgracias de un pueblo que lo que necesita ahora es una mano amiga. El pueblo y la gente identifica perfectamente cuál es el rol que a veces se juega desde los diferentes partidos políticos, o el liderazgo, o algunos liderazgos políticos, ¿no? Que de muchas maneras se trafica con la crisis y con la desgracia de la gente, pero aquí la responsabilidad es oficial, y esa responsabilidad tienen que asumirla, y yo pienso que de alguna manera se ha asumido. Enhorabuena. Llévatela.